Ahora les proyectamos. Ay, tengo que con esto porque me ve. Eso está muy bien. ¿Quitamos esto? Sí, quitamos eso. Dale. Además, porque el decano también, imagínate más que tú que Gracias. Muy buenas noches. En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, sean todos bienvenidos al lanzamiento del Observatorio Fiscal, el cual busca ser la primera organización dedicada exclusivamente a la veeduría ciudadana del gasto público y la tributación en Colombia. Su fin es democratizar la información sobre las finanzas públicas para promover el voto informado y el activismo civil. Queremos darles un saludo especial a nuestros invitados nacionales e internacionales y a todos los profesores, invitados especiales, egresados y demás asistentes. A continuación se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el doctor Andrés Rosas Wilfers. Bueno, muy buenas noches a todos. Simplemente voy a dar un saludo de bienvenida. Más adelante Luis Carlos Reyes les va a contar un poco más acerca de los objetivos específicos del observatorio. Padre Jorge Humberto Peláez Piedradita de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre Luis Fernando Álvarez de la Compañía de Jesús, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Doctora Natasha Avendaño García, delegada por el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal. Estimados directivos, profesores y egresados, invitados especiales, señoras y señores. Quiero, antes de comenzar, darle un agradecimiento muy especial a los doctores Len Berman, cofundador del Centro de Política Tributaria, y Chuck Marr, director de Política Tributaria Federal del Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento. De verdad, muchas gracias por el generoso tiempo que nos han brindado y es un honor contar con su presencia. Nos hemos reunido con motivo del lanzamiento de esta iniciativa dedicada exclusivamente a la veeduría ciudadana del gasto público y la tributación en Colombia, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. El observatorio parte de una premisa fundamental: tener una comunidad mejor informada como condición necesaria para la construcción de sociedades más justas, más prósperas y más sensibles hacia su entorno y hacia sí mismas. Entender la manera en que el gobierno recauda los impuestos y la forma como determina su gasto no es sencillo. Nuestro estatuto tributario ha sido reformado 16 veces en los últimos 27 años y está escrito en un lenguaje que muchas veces se convierte en una barrera para su completa comprensión. La actividad del observatorio no solo pretende aumentar el conocimiento y el nivel de la discusión en materia fiscal, sino que busca proporcionar al mayor número de personas información y análisis pertinente que fomente el debate ciudadano, enriqueciendo su actuar político y haciendo que recuperen el rol principal de control que por derecho les corresponde. En este sentido, el observatorio que hoy presentamos, más que ser nuestro, es de todos ustedes. ¿Qué significa para la Universidad Javeriana albergar este proyecto para el estudio de las finanzas públicas y promover su divulgación? En primer lugar, un compromiso con la formación de pensamiento crítico que reconozca los diferentes matices de la realidad nacional y que se pregunte por nuevas formas de solucionar problemas concretos que afectan a los colombianos. En segundo lugar, el fomento constante de un diálogo con la comunidad que nace en un ambiente académico de respeto por la diferencia y trasciende hacia la construcción colectiva de un modelo tributario cada vez más justo. Por último, la vocación de servicio encaminada a cerrar las brechas de desconocimiento y profunda desigualdad que tienen efectos tan nocivos en un país tan heterogéneo como el nuestro. Como parte de la comunidad javeriana, me siento muy orgulloso de dar la bienvenida a esta iniciativa y estoy seguro que hoy estamos dando un paso importante
para que la verdad de los impuestos y del gasto público en Colombia deje ser vista, como decía el apóstol San Pablo, por espejo y en enigma. Muchas gracias. Enseguida escucharemos al doctor Len Burman, quien es cofundador del Centro de Política Tributaria, ha sido subsecretario encargado del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y es invitado frecuente por el Congreso a testificar sobre política tributaria. El doctor Burman es doctor en Economía de la Universidad de Minnesota y profesor de Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad de Syracuse. Durante la conferencia, las personas que deseen realizar preguntas, las personas de logística les repartirán unos papelitos, pero solo realizaremos las preguntas hasta el final del evento. Bien, Profesor Burman, welcome to our university. Aló. Muchas gracias por esa presentación y por invitarme a participar en el lanzamiento del Observatorio Fiscal. Es un gran privilegio para mí ser parte de esto. Estoy muy emocionado de ser parte de lo que están haciendo. Perdón, aquí lo acomodamos un poquito. Gracias. Ahí yo creo, sí. Bueno, sí, soy uno de los expertos en política más alto de los Estados Unidos. La política fiscal es difícil a veces para las personas de entender en todos los sitios del mundo, y la razón por la que el Centro de Política Fiscal inició es porque creemos que si podemos traducir, si podemos analizar los efectos del presupuesto y las decisiones tributarias, traducirlas a términos en que la gente lo pueda entender y hacerlo de manera oportuna, rápidamente, para que la gente pueda comentar al respecto. De esa manera estaríamos ayudando a mejorar la calidad del discurso de la política pública en los Estados Unidos. Obviamente aún no tenemos una política pública perfecta en los Estados Unidos, pero bueno, es mejor gracias al trabajo que hemos hecho, podríamos decir. Yo sé que mis colegas en la Javeriana pretenden hacer lo mismo en Colombia, y los felicito por esto. Voy a hablar un poquito de cómo lo hizo el Centro para Política Fiscal. No diría que es exactamente un modelo para lo que el Observatorio Fiscal va a hacer, pero creo que les puedo dar algunas ideas. Empezamos en el 2002, creo, que estaba hablando con algunos de mis colegas aquí mientras estábamos. Bueno, me dijeron, uy, es bastante trabajo, bueno, pero no lo hicimos todo de una, ¿no? Fuimos lentamente. Cuando iniciamos, mi objetivo y el objetivo de mis colegas era tratar de brindar información no sesgada y accesible de manera oportuna, porque a veces el tipo de información que los asesores de política tienen, pero a veces no es disponible para el público. Entonces algunas veces eso era frustrante. Nosotros... A ver, no puedo leer mis propias notas. Entonces el objetivo era darle al público el tipo de información que los hacedores de política ya tenían para responder a las preguntas de los periodistas, porque creen que una de las cosas que es muy importante cuando hacemos hacer con el observatorio, algo quizás diferente de lo que es natural para los investigadores, típicamente cuando uno hace investigación, uno quiere hacer la investigación, obtener las respuestas, y luego se publica y se pasa al siguiente proyecto. Nosotros pues queremos hacer eso, queremos hacer investigación y análisis de la más alta calidad, pero también decidimos que era muy importante pasarnos un buen tiempo traduciéndole al público y pasar el tiempo explicándole al público y a los hacedores de política y a los periodistas, reporteros, qué significa esto. Creo que esto es algo crítico, ha sido muy crítico para nuestro éxito. En los Estados Unidos nosotros descubrimos que si nosotros, por ejemplo, llegamos a algunas personas claves en los medios de comunicación, podríamos tener un amplio alcance. Entonces, uno de los primeros grandes artículos que escribimos después del lanzamiento oficial en el 2002, tuvimos una reunión
con periodistas del New York Times, el Washington Post, y nosotros les explicamos lo que era nuestra investigación. Y las dos cosas que aprendimos es que aprendimos que el reportero del New York Times y el Washington Post no se caían bien entre sí. Se sentaron lo más lejos que podían uno del otro. Lo segundo es que obtuvimos un artículo en primera página del New York Times, que es uno de los principales periódicos de los Estados Unidos, y esto produjo docenas de otros artículos en otros periódicos alrededor del país. Creo que desde el 2002 las oportunidades para expandir el conocimiento y el entendimiento de lo que estamos haciendo ha crecido bastante, también gracias a las redes sociales. También descubrimos es que hay a veces también artículos en Montana, en Dakota del Sur, en el estado de Washington, donde no habíamos hablado con los periodistas, pero habían leído el artículo en el New York Times y les pareció interesante para reportar. Lo clave, creo, es que hay un deseo verdadero entre los medios de tratar de informar al público sobre estas cosas, pero no lo hacían demasiado antes de que iniciara nuestro centro, porque creo que simplemente pensaban que era muy confuso. Y creo que los hacedores de política en los Estados Unidos de cierta manera se escondían detrás de esa confusión para promulgar a veces malas políticas. Decían cosas como, bueno, quizá pueda haber algunas exageraciones, ¿no? Y luego contaban también el hecho de que los temas eran tan complejos que nadie en verdad podía decir si era cierto o no, la exageración o no. A través de nuestro centro teníamos la información para decir, estos son los efectos reales de la política, qué es lo bueno, qué es lo malo, míralo desde diferentes niveles, cuáles son los ingresos, el déficit, la deuda, etcétera. Y esta es información que yo creo que había una gran demanda. El año pasado, en el 2017, hubo 57,000 citas de los medios que se referían al trabajo de nuestro centro. Ya sean entrevistas o citaban ciertos anuncios de prensa que hicimos o copiaban cosas de nuestras publicaciones. Y hay muchas maneras para tratar de llegar a una audiencia. Cuando escribimos cuando hacemos las investigaciones, a veces escribíamos resúmenes, etcétera. Nosotros empezamos un blog. Contratamos un periodista, comunicador social que yo sabía que era muy bueno para poder traducir estos temas fiscales complejos en términos simples, y 2 veces a la semana le escribía algo acerca de lo que nosotros estábamos haciendo, o si no teníamos algo nuevo, escribía acerca de otras cosas que estaban en noticias sobre las políticas fiscales. Y él de hecho podría escribir para los periodistas porque él era uno también. Y realmente hay periodistas que tomaban su análisis, pero también el público desarrolló una gran cantidad de seguidores, y mucha gente en los Estados Unidos leen su blog y tienen un mejor entendimiento de lo que hacemos si simplemente hubieran leído nuestra investigación. Entonces creemos que esto es muy importante, brindar esta parte de claridad, ¿no? Además de nuestro blog, nuestra publicación, tenemos conferencias frecuentes, utilizamos las redes sociales, tenemos a jóvenes que tuitean sobre lo que hacemos, ¿no? En Twitter, publican en Facebook. Yo entiendo que hay otras redes sociales también, los jóvenes las conocen, yo apenas esas 2. Ok, ya saben que no estoy en el frente de la tecnología. Al inicio empezamos a producir contenido que va a ayudar a la gente a saber quiénes éramos, por qué existíamos, lo tendríamos en el reporte que publicamos, etcétera. Y a veces en una partícula, a veces se llama como, bueno, había algo que le dejó a la gente saber que existíamos. También tomamos información disponible para el público y producimos una página web con un asistente de investigación, una persona experta en comunicación también, que colocaba gráficas y tablas de muchas fuentes, producía parte de nuestra página web que se llamaba Hechos Tributarios. Ahora creo que se llama Estadísticas, pero es una de las partes de nuestra página web que se utiliza bastante. No es nada nuevo, toda la información de hecho ya viene del gobierno, las páginas web del gobierno, etcétera. Pero es ponerla junta en un solo sitio donde la gente la pueda encontrar, fue lo bueno. Y yo sé que cuando yo enseño, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, yo utilizo Hechos Tributarios todo el tiempo. Lo otro que producimos o que recientemente entiendo también es que
El observatorio está haciendo lo mismo también ahora, es escribir un libro de resumen explicando temas básicos de lo que pensamos de las políticas tributarias y haciéndolas entendibles, y esto es muy muy importante. Nosotros decidimos inmediatamente que necesitábamos construir un modelo sobre la tributación en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la ventaja de que hay un gran archivo de uso público con las declaraciones de renta de manera anónima, no se puede identificar quién es, pero con base en una muestra de 130.000 declaraciones de renta individuales podemos hacer un estimado de los ingresos recolectados a través de la declaración de renta y cómo cambian las cargas tributarias y cómo cambiarían si cambiamos leyes tributarias. Entonces tenemos un modelo de cómo funciona la declaración de renta y cómo el impuesto de renta y cómo puede cambiar, cómo cambiaría pues los pequeños cambios, la distribución de ingresos, etcétera. Y esto es importante por dos razones. Una es que el modelo nos cuenta sobre conexiones entre diferentes variables. No podemos simplemente resolver así pensando al respecto, ¿no? Entonces hay un rigor detrás de nuestros estimados que no tuviéramos y decíamos, bueno, esta política le va a ayudar a la gente rica, a la gente pobre. No, si utilizamos esto. Entonces, desde el punto de vista también del público y de la prensa, respetan los estimados que vienen de nuestros modelos. Si tenemos un número, ellos piensan o asumen, ¿no?, que viene de un análisis cuidadoso y riguroso, que simplemente decimos, esta política no tiene sentido porque va a afectar a los pobres. Eso es una opinión, es importante tener los números. Yo entiendo, pues, bueno, que en Colombia no existen estos archivos de uso público. En Colombia sería un muy buen esfuerzo tratar de desarrollar este tipo de archivos porque va a ser mucho más fácil producir este tipo de modelos tributarios. También podría decir que nosotros trabajamos de una manera muy cercana con las agencias del gobierno en el desarrollo de nuestros análisis. Gran parte de mi carrera yo trabajé con el gobierno, muchos de mis colegas han trabajado con el gobierno, pero lo clave es dejarles saber que son socios en esta empresa, no simplemente les estamos pidiendo cosas y va a ser mucho trabajo para ellos y no van a recibir nada a cambio. Lo que nosotros sabemos como analistas es que el trabajo que es producido por las agencias del gobierno, ellos tienen datos, herramientas analíticas para poder entender los sistemas tributarios, los impuestos, que son recursos públicos bastante valiosos, y tenemos, yo creo, una relación de colaboración bastante exitosa, ¿no?, con lo equivalente a la DIAN, que es el IRS, ¿no? Entonces también con la gente del Departamento del Tesoro, etcétera. Pero tenemos y también los ayudamos, porque nosotros les damos a veces información también. Tenemos una relación colaborativa que nos permite hacer nueva investigación y trabajo importante y expandir el tipo de análisis y datos que podemos producir. ¿Y qué les pueden producir? Además de esto, para el modelo de ingreso individual, hacemos modelos también de la microeconómica y los efectos en la tributación, porque a veces se hacen muchas afirmaciones de cómo los cambios tributarios van a afectar la economía para bien o para mal. Y es importante tener una investigación o una base rigurosa para hacer este análisis y explicar las fuentes de incertidumbre. Hay cosas que no sabemos sobre los efectos a la macroeconomía de las políticas tributarias, o cosas que no pueden explicar también, porque nuestras suposiciones dependen también de la oferta de mano de obra, de los ahorros, de las inversiones. Quizá los estimativos cambien, ¿no? En Colombia va a ser muy importante construir un modelo sobre el IVA, ¿no? En Estados Unidos no tenemos IVA, en Colombia sí lo tienen, y es muy importante construir un modelo para el IVA, porque es una fuente importante de ingreso y también potencialmente va a ser sometido a reformas. Tenemos nosotros impuesto a las ventas, que es diferente, impuesto estatal, otro impuesto que la gente fallece, y estamos trabajando en otro tipo de también modelar impuestos a las ventas estatales y locales. Tenemos investigadores que tienen mucha experiencia trabajando en agencias gubernamentales, así como académicos. Creo que esto nos ha ayudado a tener credibilidad. Hay gente que ha trabajado en las administraciones tanto republicanas como demócratas. No nos identificamos simplemente como grupo de republicanos o demócratas. De nuevo, tratamos bastante de no incluir nuestras opiniones ni visiones políticas, que dejar que nos afecten los análisis. Tenemos de hecho una junta asesora que está compuesta por académicos y otros de una variedad de perspectivas políticas
que observan, miran el trabajo que hacemos y nos dan retroalimentación para mirar la información y para que pueda ser percibida y nos digan y nos ayuden a que sea una información no sesgada. También esto es muy importante, nosotros tenemos un mayor alcance trabajando con organizaciones de incidencia política de la sociedad civil, nada es más importante, no, obviamente. Con base, ellos toman nuestros análisis y ellos dicen, bueno, usando nuestros análisis se ha mostrado que esta política en particular, por ejemplo, expandir la base tributaria del impuesto de renta o haciendo recortes de impuestos para la gente rica va a ser muy importante para los grupos que defienden o no. Algo que es interesante es que también estas organizaciones de incidencia política o organizaciones partisanas o de la sociedad civil también todos usan nuestros análisis, utilizan diferentes partes del análisis. En términos de el apoyo para nuestro trabajo fue inicialmente apoyado por el Instituto Urbano de la Organización de Investigación en Washington. Otra institución, rápidamente desarrollamos una base de financiación principalmente de fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, Rockefeller y otros, pero también donantes individuales. Y pues también sería bueno si fundaciones y donantes en Colombia que están interesados en mejores políticas públicas puedan apoyar este esfuerzo, porque es costoso y con más fondos y más personal se puede hacer más, es obvio, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que el Centro de Política Fiscal se ha convertido en el curso de 16 años en un centro bastante respetado, una institución de Washington, como lo mencioné. Tenemos 57,000 citas en los medios. Todo nuestro personal a veces se llama a frecuencia testificar frente a los comités del Senado para explicarle a los legisladores cuáles serían los efectos de las diferentes opciones de las políticas. Tenemos 20 trabajadores de tiempo completo en el momento, y una cosa que tratamos de pensar también de muchas maneras de involucrar al público. Nosotros hacemos otra cosa ahora que tenemos una página web que muestra modelos y herramientas que utilizan los miembros del público para ver cómo los cambios en las políticas los afectarían a ellos directamente, cómo políticas en particular los afectarían a ellos. En los Estados Unidos tenemos el día de San Valentín, yo sé que aquí está en septiembre, el día de San Valentín está todos los años para el día de San Valentín en Estados Unidos, para mostrar lo románticos que somos. Nosotros publicamos una actualización del cálculo de la asunción de matrimonio en Estados Unidos, ¿no? Muchas personas tienen un cambio en los impuestos cuando se casan. Esto no pasa en Colombia, ¿no? Pero entonces publicamos eso. ¿Qué pasaría a sus impuestos si usted se casa? Lo publicamos el día de San Valentín. Entonces les diría que tanto subirían los impuestos. Entonces, bueno, espero que estén todos juntos. Los solteros también pagan impuestos altos. Hay retos, ¿no? Podemos hacer, análisis muy buenos, no partisanos, y a veces vamos a molestar a la gente, porque algunas veces las cosas que los políticos quieren hacer en respuesta a las demandas quizá de grupos de lobby o cosas que ellos piensan que les parece bien, en verdad no califican bien en otros criterios, y uno le explica eso al público y eso a veces molesta a los políticos. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que nuestros análisis sean creíbles, que no estén sesgados, que estén bien apoyados por los hechos y la evidencia, modelos rigurosos, y ser muy transparentes sobre la manera en que desarrollamos nuestros modelos y nuestros análisis, asesores, ¿no?, etcétera. Entonces tenemos las credenciales bipartisanas, ¿no? Entonces no se molesten cuando alguien dice que no les gustó su análisis, porque no está validando sus posiciones políticas, ¿no? En breve, creo también que es un trabajo muy muy importante. Yo estoy muy contento de mirar a lo complejo de este esfuerzo, y me siento muy privilegiado de haber sido incluido en su evento de lanzamiento. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Shaq Maher, quien es director de la Política Tributaria Federal del Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias. Se ha desempeñado como asesor económico del Senado de los Estados Unidos y del Consejo Económico Nacional durante el gobierno del presidente Bill Clinton.
Es economista de la Universidad de Rochester y tiene un MBA en Finanzas de la Universidad de Columbia. Durante la conferencia, las personas que deseen realizar preguntas pueden registrarlas en los formatos que les suministrarán las personas de logística, las cuales serán resueltas hasta el final del evento. Mr. Marr, welcome to our university. Muchas gracias, buenas noches. Como mi colega dijo, nuestro instituto de cierta manera, es diferente a lo que el centro hace. El trabajo que él hace es independientemente de lo que hacemos, ¿no? Pero no podemos hacer el trabajo que nosotros hacemos sin él, y él ha desarrollado también un gran centro. Entonces el centro del presupuesto es más, yo lo describiría un poquito más como antipobreza, perdón, disculpen. ¿Pero? ¿Mejor? Yo lo describiría como una institución responsablemente fiscal. Nosotros defendemos a las personas de ingresos bajos y medios, pero lo hacemos desde una perspectiva respetuosa y responsable, de una manera muy rigurosa. Yo creo que la mejor descripción que leí sobre nosotros es que somos una casa de poder para los pobres. Eso es lo que nosotros hacemos, tratamos de hacer. Nosotros hemos existido, nuestro presidente inició esto en 1980, ya tenemos más de 30 años. Empezamos con muy pocas personas y ahora tenemos más de 150 personas. Y nosotros cubrimos desde políticas de macro, presupuestos, impuestos, a salud. Y yo personalmente llegué a conocer el centro más de mi trabajo en el gobierno. Cuando yo trabajé en la Casa Blanca, fue allí donde yo conocí a trabajaba con Bill Clinton y Hillary Clinton, trabajaba para el liderazgo demócrata y usualmente trabajaba con el centro de presupuesto. Y pasé tiempo también trabajando en un banco. Había escuchado de Lehman Brothers. Cuando el Lehman Brothers colapsó, tuve la oportunidad de ir al centro de presupuesto, y porque en verdad mi carrera es el trabajo más satisfactorio que he hecho. Es una institución maravillosa, y si lo pienso, cuando yo pienso sobre el trabajo que hacemos, la imagen que siempre tengo en mi mente, que llega a mí cuando yo hablo, es que yo pienso como en una madre soltera que tiene 2 niños y que trabaja y que lleva a los niños al colegio, va, trabaja duro, regresa, hace lo mejor que puede, lleva a los niños en el jardín, etcétera. Y su vida no es fácil, ¿cierto? Y las cosas que nosotros hacemos como gobierno y como gente que trata de afectar el gobierno, las políticas del gobierno, puede afectar lo que sus niños van a comer, qué tipo de casa tienen ellos, cómo van a vivir, si va a poder pagar la cita al médico o no, si va a tener suficiente dinero o no, todas estas cosas. Y ese es el tipo de personas a las que estamos tratando de ayudar. Entonces, cuando el profesor Reyes me envió un correo electrónico y dijo que ustedes querían empezar un proyecto similar a lo que hacemos acá en Colombia, me sentí muy contento y honrado de que se hubiera contactado con nosotros, y entonces bastante emocionado de venir y hablarles a ustedes para darles con toda la humildad que tengo, cierto empujoncito y ayuda, para poder trabajar en esto y quizá más adelante seguir cooperando. Después de este acuerdo de paz también tenemos cierto impulso que puede ser un buen momento para esto en Colombia. Y de la misma manera yo pienso en esa madre soltera también en Estados Unidos, en Virginia, en Montana. Aquí también hay gente similar, hay gente en Bogotá, en Cali, en Leticia, en todo lado, luchando lo mismo, haciendo lo mejor que pueden por sus familias. Y este tipo de incidencia política o de trabajo puede afectar sus vidas y ayudarles de cierta manera a sus vidas, como yo lo veo. Yo simplemente quiero darles una visión general desde nuestra institución. Lo que nosotros hemos descubierto ha sido útil, y quizá no estoy tan seguro que tanto se pueda transferir, pero hay algunas cosas quizá yo creo, Entonces voy a mencionar, yo creo que lo primero es para LAN, obviamente. La rigurosidad es muy importante. Nosotros lo somos también, pero si nosotros estamos en una organización de incidencia política para que nos tomen en serio, tenemos que ser muy precisos, rigurosos. Tenemos que ser
tener la confianza del gobierno, la confianza de los medios, y esto es esencial. Y toma mucho tiempo en desarrollar, pero rápidamente se puede perder, y es algo que trabajos, siempre tenemos que verificar hechos para garantizar que seamos muy precisos, que confíen en nosotros, porque así son los medios de comunicación, les gusta decir la izquierda, centroizquierda, etcétera, pero hay que confiar, ¿no? Incluso en el Wall Street Journal confía en nuestros números, por eso. Como Glenn mencionó, es muy crítico ser accesible también, porque a veces hay cosas complejas y ponerlas en un lenguaje simple. No, nosotros no podemos decir cómo hacer corticas, nosotros hacemos piezas corticas donde le explicamos a la gente de dónde el gobierno saca su dinero y en qué lo gasta. Y a la gente le encanta esto, porque son resúmenes muy básicos y fáciles, porque a la gente le ayuda. Incluso cuando hablamos de, por ejemplo, impuestos internacionales complejos, tenemos que hacerlos muy accesibles. Yo escribí un artículo sobre algo muy complejo y el presidente lo leyó y lo revisó 5 veces. No, está muy difícil, tiene que ser más fácil de entender. Entonces, tiene que ser como retraducido para que la gente en todos los niveles lo pueda entender. Y luego yo también creo que es importante, y creo que lo que nosotros también ya hacemos bien, que hemos cultivado como los aliados y a todos, continuamente estamos cultivando con esto, y yo los puedo dividir en diferentes grupos. Podría empezar con los formuladores de políticas, las personas en el Congreso, en la rama ejecutiva que están tomando decisiones. A ellos los necesitamos influenciar, necesitamos conocerlos y necesitamos encontrar la manera de ser útiles para ellos también, llevarles a ideas. También podemos hacer investigación agregada, qué funciona, qué no funciona. No, y nosotros tenemos también una persona que ha estado allí por 30 personas, empezó desde la universidad, incluso estuvo un año acá en Bogotá, se devolvió allá, entonces, ¿no? Le encanta acá, es como un dínamo, conoce a todo el mundo allá, no todas las personas. Entonces, nuestro país tiene mucho poder, entonces hay que cultivarlo, ¿no? Con las personas que trabajan con el Congreso, etcétera. También puedo decir que a veces no esperamos como batear un home run. Es un juego de largo plazo. Hemos estado haciendo esto por 35 años y tratamos de hacer progreso en todo momento. A veces se trata un pasito hacia adelante y tratamos de defender lo que tenemos, nuestro propio defender, y siempre tratar de tener eso en cuenta. Tratar de ir hacia adelante y no tratar de conseguir todo a la vez. Pasitos a la vez es bueno, ¿no? Entonces también tratamos de estructurar nuestra organización alrededor de esto, ¿no? Pues tenemos un equipo de medios de comunicación, un equipo programático, un equipo legislativo, y otra cosa que creo que también que fluye del presidente de nuestra organización, y creo que es también muy importante, es ser persistente, ¿no? Que hay que estar en todas las batallas, todos los temas, todos los debates que ocurran, hay que estar ahí, hay que estar involucrados, y con el tiempo, de nuevo, la confianza va a aumentar y la influencia va a aumentar. Es un proceso de acumulación a lo largo del tiempo. Uno empieza como donde podemos empezar, qué podemos hacer, pero se construye bloque a bloque, y a lo largo del tiempo vamos construyendo mayor confianza. También pensando sobre qué sería quizás algunas sugerencias, ¿no? Al inicio de este proyecto, primero empezar a pensar, primero, cuáles son los objetivos que queremos ver, ¿cierto? Queremos ver a los ciudadanos más informados, despertar el interés del público, brindar información. Es un sitio fácil para empezar, pero es un servicio muy valioso. Eventualmente vamos a querer quizá hacer que el impuesto tributario sea más progresivo, más eficiente, tratar de reducir la pobreza. Y luego empezamos a pensar, ¿cómo puedo involucrarme en esto, no? A medida que salga el presupuesto también queremos poder decir, mire, hacemos un análisis todo el año cuando sale el presupuesto de la nación. Cuando salgan las cifras de pobreza, queremos hacer un análisis de las cifras de pobreza. Y también, ¿por qué baja la pobreza? ¿Por qué suben los índices de pobreza? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Creo que tratamos de entrar en este ritmo y de nuevo, desde el inicio, ser muy precisos, análisis precisos, rigurosos, la información, verificación de hechos clave y algo que la gente pueda entender, ¿cierto? Y de nuevo, quiero enfatizar de nuevo que es difícil hacerlo al inicio, pero en verdad queremos cultivar esas áreas. Queremos presentarle al público, pero queremos estar cultivando el trabajo también con los formadores de
política, no, de todos los medios. Y los medios, ese es el trabajo, ¿no? Ellos están hambrientos de información. También contactar a los sectores claves en los medios de comunicación, ¿no? Que quieran escribir o publicar historias en la radio, la televisión, periódico. Ganarnos la confianza, y así podemos hacer bastantes servicios también para ellos, explicándoles cosas que a ellos les gustaría saber y conocer más. Yo también quiero aconsejarlos en esa dirección, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con muchos aliados, tenemos aliados religiosos, grupos de mujeres, sindicatos, con grupos de afroamericanos. Entonces también buscar amigos, aliados. Finalmente quiero darles también por último como lo que yo también siento, o a veces que veo que este tipo bueno, el trabajo que yo hago, creo que también es hablar bastante de la gente pobre, ¿no? De la manera en que los pobres trabajan y paguen más impuestos, ayudarlos más. Es algo que hemos avanzado bastante en tratar de defender, ¿no? Los créditos tributarios para los pobres en estos años, antes de que el presidente Obama se fuera. Él hizo unas cosas maravillosas, pero se iban a vencer. Entonces tratamos de convencer a la administración de que necesitaban hablar con las empresas y en verdad presionar estas cosas para que fueran permanentes, para darles una idea sobre el tipo de trabajo que hacemos. Lo que hacemos allí es, por ejemplo, ir y hablar, analizar, hacer un análisis en todo el país. ¿Cuántas personas en cada estado se beneficiarían? ¿Cuántas personas de ingreso bajo, ingreso medio? ¿Cuántos millones de personas saldrían de la pobreza? ¿Cuántas mujeres, niños, mujeres, latinos, afroamericanos saldrían? Todo esto lo analizamos a la vez que trabajamos con los formadores de política. Y acabaron de pasar esta cuenta de la ley tributaria de Trump. Fue una derrota para nosotros. Pero bueno, antes de esto hablamos con el personal del senador Rubio, creo que 6 veces el último día hablando, presionándolo. Nosotros somos un grupo liberal y él es muy conservador, radical, pero hablamos muchas veces con él, nos hemos reunido para presionarlo, para usar su voto, y él lo hizo. De hecho, al final él lo hizo. Él hizo todo lo que nosotros queríamos, pero solamente logró convencer a una mujer. No, mire, $75 fue lo que le obtuvo, pero para alguien que se gana $25,000 le logró $800 de recorte, y a la mujer pobre apenas $25 de recorte. Hace 2 años eran $1,700 de ahorros. Entonces, imagínense, en Estados Unidos el salario mínimo es $14,000 para una madre soltera, pero después de 30 años de trabajar en estos recortes y créditos del impuesto de renta, ahora tenía $7,500 más. Si ganaba $14,000 y se ganaba $7,000 más de la declaración de renta, $7,000 para sus niños, etcétera. Entonces muestra que con la persistencia y presionando y trabajando podemos hacer progreso. Entonces soy muy emocionado de verdad de estar aquí, honrado que nos hayan invitado, creo que es muy interesante y les deseo lo mejor. Enseguida se dirigirá a ustedes el profesor Luis Carlos Reyes, profesor asistente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. El profesor Reyes es PhD y magíster en Economía de la Universidad de Michigan. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en el lanzamiento del Observatorio Fiscal. No a la tributación sin representación política. No a la tributación sin representación política. No taxation without representation. Esta fue la consigna del movimiento independentista de los Estados Unidos, el primer país del continente en independizarse de la metrópoli europea. Cuando la corona inglesa decidió imponerles a sus colonias aranceles al azúcar y a otros productos, los colonos protestaron de una manera enérgica, al verse grabados sin haber consentido a ello. En las palabras del líder revolucionario Samuel Adams, si se nos imponen tributos de la clase que sea, sin que hayamos tenido representación legal en la asamblea que nos los impone, se nos está reduciendo de sujetos libres al estado de esclavos tributarios.
La insistencia del rey Jorge IV y del Parlamento británico en crear nuevos impuestos sin concederles a las colonias la representación en el Parlamento llevó a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Desde aquel entonces, este principio de que no puede haber tributación sin representación se difundió entre los movimientos democráticos de todo el mundo. Hoy en día esta es la única justificación aceptada en las sociedades libres para crear nuevos impuestos. Los impuestos los tienen que crear legislaturas elegidas por voto popular. Pero eso fue hace un par de siglos. Muchas cosas han cambiado desde aquel entonces. En el siglo XVIII los impuestos eran pocos y eran fáciles de entender. En su gran mayoría se trataba de aranceles al comercio internacional o de impuestos a productos muy pero muy puntuales. Mientras que hoy en día la complejidad de la tributación en todo el mundo es tal que a Samuel Adams lo habría dejado sin palabras. El estatuto tributario en Colombia, por ejemplo, es tan largo como la versión completa de Don Quijote de la Mancha. Pero a diferencia del español del siglo XVI, el español del estatuto tributario sí que es difícil de entender. Entonces, ¿de qué nos sirve tener representación política en el Congreso si la gran mayoría de nosotros no entiende los tributos que ese Congreso nos impone? La verdad es que no nos sirve de mucho. Por eso nos complace muchísimo tener con nosotros hoy a Len Burman del Tax Policy Center y a Chuck Marr del Center on Budget Policy and Priorities. Len y Chuck representan una tradición popular y democrática que es universal. Ante las complejidades de la tributación moderna, el Centro de Política Tributaria y el Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias han respondido con un lenguaje claro y con la democratización de la información. La tarea ha sido enorme, porque si el Estatuto Tributario colombiano es tan extenso como el Quijote, de hecho hicimos el cálculo, el estadounidense es tan largo como 4 Quijotes de la Mancha. Pero ellos no han cejado su empeño porque lo que hacen es indispensable para una verdadera democracia. No a la tributación sin representación. Esta consigna hoy en día se traduce en decirle no al voto desinformado. Decir no a la tributación sin representación también implica, para los profesionales que por nuestro trabajo estudiamos asuntos tributarios y el gasto gubernamental, que estamos aquí reunidos, representa para nosotros estar dispuestos a aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia a la totalidad del electorado. Una democracia desinformada no es democracia. Y la información solo se puede democratizar, como bien nos lo decían, hablando en lenguaje claro y asequible a los no especialistas. Por esas razones que los hemos invitado esta noche. La Universidad Javeriana ha creado el Observatorio Fiscal en el marco de la prevención universitaria para estos años de posconflicto que comienzan y la lucha contra la corrupción y la consolidación de la democracia colombiana son retos nacionales a cuya solución queremos contribuir. La misión del Observatorio Fiscal es democratizar la información sobre las finanzas públicas en Colombia, es decirle en nuestro contexto nacional no a la tributación sin representación. Es decirle también, no al gasto sin representación política efectiva. Queremos que la ciudadanía pueda combatir la corrupción y el desperdicio de los recursos públicos a través del voto informado y el activismo civil. Queremos aportar información objetiva e imparcial para el debate político. Vamos a analizar las propuestas de reforma tributaria y de gasto público en el país. Vengan del gobierno, vengan de parlamentarios individuales o de candidatos a cargos de elección pública. Queremos ser una fuente de información veraz para todos, independientemente de sus posiciones políticas. El artículo 363 de la Constitución Política de nuestro país establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Un componente esencial de nuestra misión es contarle al público qué propuestas políticas propenden hacia esos fines y cuáles nos alejan de la meta que nos hemos propuesto como país. Entonces vamos a evaluar la eficiencia de las propuestas tributarias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a analizarlas y a informarle al público si los impuestos ayudan al crecimiento económico o si lo impiden. Vamos a evaluar también la equidad y la progresividad de los impuestos que son mandato constitucional. Un régimen tributario progresivo, como ustedes saben, es aquel en el cual los más afortunados asumen una responsabilidad de solidaridad social y contribuyen un mayor porcentaje de sus ingresos al fisco que los más necesitados. Un ejemplo interesante, en la última reforma tributaria se eliminó el impuesto a la riqueza, que afecta a unos pocos, mientras que se mantuvo el 4 por mil, que afecta más fuertemente a los asalariados. Y si bien ambos impuestos contribuían más o menos lo mismo a las arcas del Estado, el impuesto que sobrevivió fue el 4 por mil. ¿Cuál es nuestro papel en una situación como estas? Es
lograr que este tipo de cambios no se hagan sin una discusión pública amplia acerca de si nos llevan o no al tipo de sociedad que queremos tener. El observatorio también existe con el propósito explícito de acercarse y apoyar a los medios de comunicación. Con frecuencia nosotros los académicos nos alejamos del día al día del discurso público, porque nuestros debates avanzan con mucho rigor, pero un paso distinto del de la política pública. Entonces la meta del Observatorio Fiscal es cambiar esta dinámica. Lo que queremos es que la información académica más confiable esté a disposición de los medios en el momento que se necesita para informar el debate nacional. Queremos que la información nunca vuelva a llegar demasiado tarde. Y es por eso que quiero agradecer de manera muy especial a los medios que se han acercado a nosotros desde ya y con los cuales esperamos poder consolidar una estrecha relación de trabajo. Además de organizar conferencias y foros como este, el observatorio también buscará comunicarse directamente con la ciudadanía a través de su presencia en redes sociales. Vamos a estar en Snapchat también, además de Twitter. Me dicen que toca estar. Para eso se necesita gente más joven que yo. Y se necesita, y entonces para esto vamos a poner a su disposición una página a la que pueden entrar desde ya. Es www.ofiscal.org. En este momento van a encontrar en la página 3 cosas. La primera es una guía ciudadana al estatuto tributario. Es ciudadana porque está escrita para no especialistas. También tenemos una guía ciudadana al presupuesto nacional. Estas guías van a estar en un proceso permanente de actualización y de ampliación. Entonces, lo que hay es trabajo para largo, sobre todo porque si tenemos una reforma tributaria cada 2 años, esto va a estar cambiando y cambiando. Tenemos también un blog que va a contar con contribuciones de expertos en materia fiscal, ustedes, que se le apunten a escribir posts de divulgación que puedan ser comprendidos por un público amplio. Nuestra meta es que una persona con bachillerato pueda leer esto y entender. Vamos a empezar nuestro blog con entregas los martes y los jueves a partir de la próxima semana. Y 2 miembros del observatorio, David y María Fernanda, nos van a proveer un análisis objetivo y riguroso de las propuestas tributarias de los candidatos presidenciales. Además, los vamos a invitar a todos a que se conecten con nosotros a través de nuestra página web para enviarnos preguntas que tengan sobre materia fiscal. Y especialmente aquellas de las cuales dependa su voto en las elecciones presidenciales. Nosotros nos comprometemos a responderlas en nuestro blog, dejando de lado las preferencias políticas que tengamos individualmente como miembros del observatorio, porque claro que las tenemos, pero nosotros creemos, nosotros más que creer en la capacidad de los políticos para transformar el país, creemos en el poder verdaderamente transformador de una ciudadanía informada. Entonces, ese es nuestro principal compromiso. Y hay además un cuarto producto en el cual todavía estamos trabajando y es tanto más importante que los anteriores, y para entregárselo al público vamos a requerir de la colaboración de muchos de los aquí presentes y de las instituciones que representan. Este modelo va a ser el primer modelo público de microsimulación tributaria del país, que está basado en el modelo que utiliza en los Estados Unidos el Tax Policy Center, la oficina del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso de los Estados Unidos y otros. En Colombia ya tenemos análisis bastante juiciosos para cada reforma tributaria que se propone. Tenemos buenos análisis de si esta reforma va a contribuir suficiente al recaudo o no. Pero estamos crudos a la hora de cuantificar el efecto de las reformas tributarias sobre la distribución del ingreso. Todos sabemos que subir el IVA les pega duro a los más necesitados, por ejemplo. Pero sí sabemos hasta qué punto los bienes exentos de IVA alivian esa carga tributaria. O por ejemplo, cuando se crean exenciones tributarias para apoyar a las empresas, ¿se está apoyando a los emprendedores de clase media o se están concentrando los beneficios tributarios en grupos económicos establecidos? La verdad acerca de esto es que muchos sospechan muchas cosas, vivimos una cultura de la sospecha y nosotros lo que queremos traer a esta cultura son estimaciones rigurosas e imparciales que empiecen a disipar esas dudas. Para completar el modelo de microsimulación tributaria se necesitan datos, se necesitan muestras debidamente anonimizadas, respetuosas de la reserva tributaria, pero se necesitan estas muestras de las declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas. Se necesitan encuestas de consumo frecuentes, que sean precisas y que sean actualizadas, porque si no, no podemos entender cómo el IVA afecta a los ciudadanos de distintos estratos, de distintas regiones. Y también se necesita una contabilidad nacional desagregada por programas y por municipios,
para poder entender hasta qué punto el gasto progresivo contrarresta a los impuestos regresivos. Y en todo esto también se necesitan organizaciones aliadas con interés en el bienestar de distintos grupos sociales que trabajan conjuntamente con nosotros para promover mejores políticas públicas. Y de esto nos dan un excelente ejemplo nuestros invitados Chuck y Len. El Tax Policy Center se enfoca en la microsimulación tributaria, mientras que el CDPP se especializa en los aspectos legislativos que conlleva el poner en práctica las recomendaciones de política pública que se derivan de este modelo. Entonces estas dos organizaciones que nos han acompañado son de verdad que más de una manera modelos a seguir. Cierro entonces agradeciéndoles de nuevo a nuestros invitados el haber venido desde Washington a Bogotá. Quiero darles las gracias a todos los que están aquí que han contribuido a este esfuerzo. Está en primer lugar César Ferrari, cofundador del observatorio, que es peruano e italiano y parece estar dispuesto a seguir haciendo méritos para ganarse la ciudadanía colombiana honoris causa. También le agradezco a mi amigo Jeff Brown, el director tecnológico del observatorio, quien se demoró menos en aceptar venir a Colombia como miembro fundador de esta organización de lo que nos demoramos en proponérselo. Le doy las gracias a David Suárez, el asesor tributario del observatorio, quien reconoce abiertamente que de noche tiene pesadillas sobre impuestos antitécnicos y que se levanta pensando en exenciones tributarias, y a todos nos transmite ese mismo entusiasmo. Le doy gracias a Lilia Salgado por su invaluable apoyo administrativo, y le doy gracias totales a María Fernanda Gómez, nuestra asesora de presupuesto nacional del observatorio, quien además de escribir la guía ciudadana al presupuesto, coordinó este evento, la realización de nuestra página web y mil cosas más. Hay muchas personas que con o sin razón piensan que buscar la transformación de la sociedad y las instituciones es como luchar contra molinos de viento, pero estar rodeada de gente a la que eso le trae sin cuidado es un privilegio enorme. Muchísimas gracias. A continuación se realizará el panel de preguntas realizadas por parte del auditorio con nuestros conferencistas invitados, el cual será moderado por el profesor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal. Invitamos al escenario al profesor Len y al señor Shack. Entonces, no, creo que la logré. Les damos gracias por sus preguntas y bueno, entonces estas preguntas son para, tenemos la primera pregunta para el doctor Len Brennan. Voy a hacer la pregunta en inglés para traducir los términos tributarios, que eso es todo un reto. En su opinión, ¿el observatorio fiscal podría combatir la corrupción y de qué manera? ¿O cuál sería una recomendación para el observatorio que estamos lanzando hoy? Muchas gracias, una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchos países que están lidiando con la corrupción y las economías negras. Creo que los economistas pueden hacer, y lo más útil es hablar de cómo los incentivos económicos pueden cambiar. Por ejemplo, el incentivo para el impuesto a la ganancia, etcétera, y una economía informada. En el almuerzo hablamos, ¿no?, de que quizá implementar, no, un impuesto a la ganancia como tenemos acá, no, quizá reduciría algunas de las barreras para trabajar, como por ejemplo para trabajadores con el análisis económico, obviamente también la evidencia directa e indirecta, ¿no? La evasión fiscal, la información sobre la evasión fiscal. Hay gran literatura en Estados Unidos y en otros países, ¿no?, mirando al tema de la evidencia de qué pasa cuando se cambian las políticas tributarias y cómo cambia la probabilidad de que la gente reporte de manera precisa sus ingresos, sus gastos, etcétera. Las empresas es un problema difícil, obviamente lo vería también como una prioridad. Muchas gracias. Sí,
este programa del que nos hablaban tanto Chuck como Len es a lo que se conoce, es parecido a lo que se conoce como una renta básica, que es una propuesta política que ya se ha hecho en Colombia y flota por ahí, pero un punto que ellos nos dan es que toca tomarla más en serio. Es una propuesta que tiene acogida entre grupos de izquierda y de derecha, y los economistas tanto de derecha como de izquierda están de acuerdo en que mejoraría la eficiencia al igual que la progresividad de los impuestos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr la interacción política sin tomar lados, es decir, sin favorecer únicamente a ciertos grupos, como lo haríamos con Servicio Secreto? Chuck, ¿quieres? Sí, yo creo, de nuevo, uno puede tener unas metas muy específicas. Una puede ser un código tributario muy progresivo y ser muy riguroso para tratar de convencer a ambos lados, ¿no? Como mencioné, para nosotros somos un grupo liberal, pero a través de las reformas tributarias gastamos mucho tiempo, ¿no? Los liberales no tenían mucho poder y pasamos gran parte del tiempo buscando aliados por la parte conservadora. El senador Rubio, muy conservador del Partido Republicano, y también nuestra institución empezó, el primer evento fue con los republicanos, los conservadores, y también, ¿no? Que también con los cultivadores, buscar aliados, y los aliados van a cambiar en un momento. A veces no, uno puede ser consistente en lo que busca, pero a veces uno quiere buscar ayuda en todo el espectro para hacer eso, pero también para ayudarnos a hacer esto queremos ser tan rigurosos y tan precisos también, ¿no? Y lo más objetivos que podamos para que ambos lados confíen en nosotros, que los respetamos, que los tratamos de manera objetiva. Sí, quiero agregar yo simplemente también, creo que lo importante es tratar a los miembros de ambos partidos o de los partidos con el mismo respeto, que algunas veces el debate partisano, ¿no? En Estados Unidos es algo como de las élites, ¿no? Los demócratas odian a los republicanos y se caricaturizan, etcétera, ¿no? Los republicanos dicen que los demócratas odian a la libertad y quieren penalizar a los creadores de empleos, y los demócratas dicen que los republicanos odian a los pobres y que son ambiciosos y quieren robarse todos los pobres para los ricos, y la gente es bastante apasionada respecto a estos temas. Pero yo creo que los conservadores y los liberales tienen cosas importantes para agregar a la política, al discurso político también. Y los conservadores le recuerdan a los liberales que los mercados existen y que hay restricciones. Y algo que ustedes quieren hacer quizá no va a funcionar, porque todos los negocios irían del país, o se quebrarían, o dejaría de haber trabajo, etcétera, otras cosas. Y los liberales necesitan recordarle a los conservadores, o tratan de recordarle a todos los liberales, que el objetivo no es simplemente maximizar el crecimiento económico, sino un alto crecimiento que no favorece a la gente de ingresos bajos o medio, es injusto, y en últimas afectaría también la productividad y afectaría toda a la sociedad, lo que ha pasado en unos países. Entonces, si tomamos los objetivos de una manera seria y tratamos de presentar información que sea relevante a esas metas, y analizamos los cambios a los impuestos y analizamos cómo los incentivos económicos afectarían los incentivos para que los negocios inviertan más, cómo afecta los impuestos marginales, etcétera. Hablamos de los efectos en el ingreso, algo que los republicanos les importa, ¿no? Cómo afecta los ingresos, etcétera. Y la idea, el principio básico es que buscamos la información y los votantes son los que deciden, ¿no? Porque queremos solo maximizar el crecimiento y no preocuparnos demasiado sobre cómo se distribuye el ingreso, o lo más importante es asegurarnos de que los más necesitados en la sociedad sean atendidos. La respuesta puede estar en la mitad, ¿no? Entonces, pero el público a veces ni siquiera puede transmitir sus preferencias con respecto a las políticas a menos que las entiendan de manera efectiva, ¿no? Y cómo afectan esas prioridades. Muchas gracias por eso. Entonces, la siguiente pregunta es,
y creo que esto depende también de los detalles institucionales del país que estamos discutiendo, pero aún así quizá hay algunos principios generales también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como el Congreso, esencialmente la rama legislativa, cómo puede ser lo más independientemente posible del Ejecutivo cuando se trata de analizar, estudiar y aprobar las reformas tributarias? En los Estados Unidos, tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa tienen capacidades analíticas independientes. La rama ejecutiva, el Departamento del Tesoro, analiza las políticas tributarias, puede analizar los efectos de distribución, de ingreso, cómo afectan los incentivos económicos, están muy involucrados en las reformas, en hacer estos análisis y en desarrollar las propuestas de presupuesto. La oficina que maneja el presupuesto coordina información de otras agencias sobre los programas de gasto. Y de hecho, Chuck, cuando trabajó para la Casa Blanca, jugó un papel importante en la coordinación entre las diferentes agencias. Pero el Congreso también tiene capacidad independiente para analizar las políticas, y gran parte de esto se implementó después de que Richard Nixon básicamente tratara de usurpar el poder del Congreso, ¿no?, para controlar el presupuesto, básicamente diciéndose que no están gastando el dinero que ya se había distribuido para el Congreso, ¿no? Entonces se creó esto, ¿no? Entonces estos análisis y estas organizaciones, de hecho, fue el modelo para el Centro y el Comité Conjunto sobre la Tributación hace análisis tributarios, y lo han hecho por 70 años o algo así. Y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno también se llama The Accountability Office. Hay múltiples entidades en la rama legislativa, de hecho, que tienen capacidades de análisis. Creo que tener la capacidad de entender y hacer análisis, desarrollar presupuestos, hacer propuestas en la rama legislativa y ejecutiva significa que la rama legislativa y ejecutiva puede participar como socios, ¿no?, y tener sus pesos y contrapesos para la idea de producir mejores políticas. Se ve acá, ¿no? Entonces, de cierto, podríamos tener a veces un miembro del Congreso que únicamente tiene 1 o 2 miembros de su staff que trabajan en el tema, pero puede a veces contratar personas adicionales. Entonces, eso es algo que podemos pensar para presentar estas buenas ideas. Muchas gracias. Creo que las respuestas que nos dan son muy acertadas, y se necesita, o sea, la verdad que estamos tratando de hacer en el observatorio, no tenemos ni siquiera ganas de ser los únicos, al contrario, queremos que se copien de nosotros, ¿sí? O sea, y especialmente deberían copiarse de esta iniciativa el Congreso, el Ejecutivo, como nos mencionan, podrían tener sus propias oficinas de investigación, y hay campo para todos, porque los unos están verificando los resultados de los otros, y de esta manera se mantiene bastante la honestidad en el reporte de información. La siguiente pregunta es, de hecho, es acerca de política tributaria en Estados Unidos, y pues qué mejores expertos que los que tenemos acá. Y viene en inglés. The question. La pregunta es, ¿la política fiscal de Trump es similar a la política de Ronald Reagan? ¿Creen que esa política fiscal va a producir un déficit fiscal? Sí, es interesante. Mucha gente le gusta comparar la reforma con la reforma de Reagan. Sí, que de hecho yo trabajaba en el Departamento de Tesoro de Reagan. Creo que, bueno, se deshizo de muchas exenciones tributarias, de hecho sin crear déficit y sin cambiar la distribución general en las cargas tributarias. Hubo otra reforma que Ronald Reagan presionó, y fue la de 1991,
la de recuperación económica. Él llegó diciendo vamos a recortar impuestos, son muy altos, están afectando la economía, recortó muchos impuestos, bastante. De 1991 fue más grande que la anterior, de la 86, pero en 1992, 93 y 94 el Congreso de hecho abolió o reversó muchos de estos porque se dieron cuenta que estaban afectando la economía. De hecho, se crearon tasas de interés muy altas en Estados Unidos y los republicanos que trabajaban para empresas muy grandes iban al presidente y le decían, mire, los déficits nos están matando, y él de hecho después hizo o solicitó que se reversaran partes importantes de esas exenciones tributarias, ¿no? Creo que lo que hicieron fue, bueno, se crearon muchas oportunidades también para evasión de impuestos que la gente utilizó, y gente de ingresos altos estaban utilizando. En 1991 de hecho se crearon como vacíos legales que la gente aprovechaba, ¿no? Y entonces de hecho eso ayudó al apoyo para que se convirtió en la reforma tributaria de 1996. No soy muy optimista de que Donald Trump va a pedir aumento de los impuestos en algún momento, incluso si haya evidencia de que esto está afectando la economía. Hay diferentes análisis, obviamente diferentes a los de 1991, pero creo que va a haber mucha evasión o elusión, por lo menos, que la gente va a encontrar y que le va a parecer injusta. Y espero que esto crea apoyo para una reforma tributaria en el 2022. Sí, yo creo que el presidente Trump hizo su campaña enfocándose en la clase trabajadora, pero sus políticas tributarias son muy republicanas, lo tradicional, recorte de impuestos para los ricos, ¿no? Entonces él trató de atraer a la gente blanca, a los trabajadores, con estas políticas antiinmigrantes, etcétera, ¿no? Pero infortunadamente ya cuando esto en cargo es diferente la mayoría de los republicanos, ¿no? Porque a veces cambia, ¿no? Dice que es proteccionista, que en el primer año no hizo nada con eso y ahora está haciendo más. Y vemos que ese es el punto de partida. Vamos a ver más cosas. Hay cierta ansiedad entre la comunidad empresarial porque él hizo lo que ellos querían, pero no todo. Ok, y la pregunta final: ¿qué tan importante es en su experiencia recortar impuestos para los emprendedores y creadores de empleo para fomentar la economía? Sí, yo diría que es a veces es sobreestimado. Yo creo que es uno de los elementos más sobreestimados. Si pensamos en los Estados Unidos, las grandes compañías, Apple, Amazon, todas estas compañías, primero que todo, por muchos impuestos no pagan impuestos, pierden dinero, los impuestos son irrelevantes para ellos y esperan ganar mucho más dinero, entonces son irrelevantes para ellos. Yo creo que es a veces sobrevaluado. Los impuestos importan para las compañías, pero es demasiado fácil a veces sobreestimar todo esto de creación, porque las compañías que crean empleo son las que están creciendo y los impuestos no les importan tanto, la verdad. Yo creo que lo más importante es que tributar a diferentes tipos de negocios de la misma manera, no escoger quién gana, quién pierde. Creo que eso es cierto en Colombia también. Hay unas industrias que pagan impuestos muy bajos y otras muy altos. No queremos dar incentivos dentro de una industria en particular para que la gente invierta mucho, son recursos tratando de evitar impuestos, más bien de tratar de mirar cómo empezar el siguiente Apple o la siguiente Microsoft. Hay una compañía en Estados Unidos, General Electric, que seguro la conocen y son famosos por tener, ¿no? Bastante flujo de caja y muy poca carga tributaria, pero miles de personas tienen por ellos y pagan mucho impuesto. Y el presidente de General Electric dijo que esto es uno de los centros más rentables para los impuestos. Todo, y pues es triste. Yo sé que, bueno, que puede que, pero la persona que está hablando es muy muy inteligente y en un mundo mejor él podría
haber averiguado cómo curarse el cáncer, hacer algo productivo, pero en vez de esto está ayudando a la compañía a beneficiarse de las reglas tributarias para ganar y tomar ventaja de su competencia, y no hay nada que hacer. Eso no ayuda a que se produzcan mejores hornos microondas ni nada por el estilo. Básicamente las compañías tienen una idea muy clara de cuál es su carga tributaria, y a veces simplemente la idea es que no se sientan que están en desventaja frente a la competencia, o que no afecte cómo hacen su negocio o lo que producen. Es lo importante para pagar más o menos impuestos. Esa es la idea. Nunca se va a realizar de manera completa, pero hay muchas cosas que se puede hacer para que los impuestos sean más neutrales, más equitativos, y también si no tenemos como grandes huecos que puedan utilizar, se puede usar esos ingresos para pagar la deuda, ¿no? Si no o para tener tasas marginales más bajas, o gastar dinero en infraestructura, educación, que va a ayudar a la economía. Ese debe ser el objetivo, es mi idea. Muchas gracias. Esta pregunta cerramos esta parte de la sesión. Los invitamos a todos a quedarse al cóctel que vamos a ofrecer, para que puedan interactuar con nuestros invitados, al igual que con los miembros del observatorio. Muchas gracias por venir. Para la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, fue un gusto haber contado con su asistencia y participación en este lanzamiento del Observatorio Fiscal. Los invitamos nuevamente a la salida del auditorio con un cóctel, y que tengan todos muy buenas noches.